Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Love Bites. Siempre es bienvenidas al canal. Empezamos con ellas, así que figúrate. Carlos 1302 patrocina esta reacción. Es la canción Dancing with the Devil. Es un directo en el CEP Diversity Tokyo 2020. Y bueno, es una canción compuesta por Midori. Es una canción atípica, nos cuenta Carlos 1302, pero Asami fue quien lo disfrutó más, ya que fue precisamente para mostrar sus dotes de Rhythm Blues. Así que, bueno, ya sabes que ella tuvo una formación de ese estilo, o que empezó con ese estilo antes de, digamos, de dedicarse por entero al metal, ¿vale? Así que Ujú. tiene unos giros muy interesantes de voz que de vez en cuando vemos e intuimos cuando canta con Love Bites. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno. Qué mala, ¿eh? Qué bueno, me encanta la Qué letra. mala, ¿eh? Querida Sammy, todos los hombres somos infantiles. Todos. No se Ah. salva ni uno. Bueno, pero puedes. Tenemos nuestro niño interior ahí perpetuo. Ya. Claro, pero aparte de eso puede ser un capullo o no serlo. Así Sí, que, bueno, eso también. claro, sí, Lo pero, que pasa que me parece a mí si es que al final son ellas las que manejan el cotarro. pero eso no te quedaba claro todavía. Sí, sí, a mí sí, pero vamos, hay muchos que no le queda claro, ¿no? Sí, Por eso, hay por eso muchos, lo digo. hay muchos que piensan que dirigen, pero realmente les dejan que piensen que dirigen. No te creas tú que. Además de verdad, ¿eh? Ah, pero Lo que pasa realmente es que no. luego hay mucho cazurro que tiene la mano muy suelta y... Oh, sí, pues esos, ya sabes, a su casa. Bueno, aquí, bueno, es totalmente una relación que se ha torcido y bueno, pues Que se ha decide. torcido, ¿no? Que ha empezado mal desde el principio. Hombre, Porque ya. ella lo tiene ahí, ya lo tenía planeado. ¡Qué mujer más mala, por favor!
No, hombre, no, no, hombre, no. Yo creo que no va por ahí, pero bueno. Bien. Em, a ver, esta canción, al fin, un poquito más, una vez más, mejor dicho, yo creo que, que se mete en una relación en la que ya es consciente de que esto no pinta bien, pero de estas veces que tú piensas, bueno, lo mismo cambia, lo mismo mejora, pero no, lo que empieza mal normalmente termina mal, ¿no? Yo es que eso nunca lo entenderé. ¿Sabes que va a ir para mal? ¿Para qué te metes? Sí, sí, sí. Bueno, también es una canción que una vez más, bueno, suele ser sello característico de los Bites, se va sobre al final el empoderamiento femenino, ¿no? Así que bueno, está bien bueno, que mire por ella, que al final salga de ese amor tóxico. em, y bueno, que, que muestre su fuerza y determinación e independencia sin victimismo, que sea poderosa y elegante a la vez, incluso peligrosa. Así que nada, lo veo muy bien. Me gusta mucho la letra, me hace gracia además. Y es curioso porque, tal y como decía Carlos 1302, tiene un rollito diferente a la hora de Sí, cantar. Pero es que incluso viene acompañado incluso de modelos distintos de guitarras a los habituales. Fíjate qué guitarra lleva Midori y qué guitarra lleva Miyako, ¿no? Que esta guitarra es totalmente para tocar blues, vamos. Así que, bueno, ya sabemos que Miyako es muy fan de Gary Moore, así que sí. tampoco me Y luego extraña Haruna, mucho. que la he visto ahí alardeando de Sí, tirar sí, la sí. baqueta y darle vueltas ahí, toda, Eso es, eso toda es, pro. eso es. Si no estoy errado, ¿vale? Em, esto es del álbum Electric Pentagram. Em, es curioso porque Carlos 1302 habla aquí de Midori, aunque en algunas fuentes también indican de que, no sé si tal vez tuvo mucha mano Mijo a la hora de componer, ¿no? Bueno, de todas maneras, si dice que es Midori, pues será Midori. Canción, la letra me refiero, ¿no? Porque ya sabemos que musicalmente Sí, claro, me refiero ya nos ha musicalmente. demostrado Miyako que se basta y se sobra ella sola No, 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 para en este caso esa canción. en este caso es Midori, Midori. Em, pero Asami hace muchas letras, ¿vale? Entonces, de todas maneras, que una haga, digamos, la idea principal de toda la canción o la estructura, no quiere decir que luego Sí, el resto no, de... luego, claro, luego meterán mano ahí Claro, el resto, pero efectivamente. vamos, que Efectivamente, yo creo que la letra seguramente sea de Asami, lo que es la letra, eh, tal y como vimos, ¿no? En Miyako preparando la estructura de una canción y después cada una pues va mejorando su parte. sí, claro, Asami, porque la pobre Haruna, viendo la caña que le dio a la Asa- batería, claro, pero lo mismo se le desencajan los hombros a y los Asami le codos. deja, a Asami le deja muy clara lo que es la línea de voz, pero después ya la letra y demás pues será Sí, claro. cosa suya. Bien, o le dice, mira, mi idea es hacer una letra sobre esto con estos temas, vamos a darle forma, no lo sé. Estaría bien de que en los comentarios nos pusierais uno de esos comentarios extra largos que nos ponéis de vez en cuando, explicando aquí el proceso de composición de este tema. Qué chulo el pentagrama del bombo de Haruna. Bueno, pues en lo musical, pues muy bien, guitarras con mucha personalidad, es como un medio tiempo en el que Haruna, claro, se puede permitir incluso hacer filigranas con las baquetas mientras Claro, pero va estaba tocando. tranquilita, ¿eh? Estaba tranquila en Correcto, esta correcto. canción, sí, sí. Luego vamos a dar un poquito más detalle de lo que es instrumento por instrumento. Le damos un poquito para atrás. Bueno.
Cuando vemos a mi hijo cabeceando es que está totalmente metida en la canción, así que fenomenal. Lleva su bajo característico Sí. con las burbujitas rojas. Por cierto, dicho por ellas, ¿vale? En el nuevo proyecto musical de mi hijo con Toki y compañía, se llama Silky. Así que ya sabemos pronunciarlo, ya no nos vamos a meter en líos con cómo se pronuncia esto. Dicho por ellas mismas, si lo dicen ellas, ahí es. Silky. Silky, pero con la Z así en plan casi, casi con acento de Europa del Ruso. Este, sí, sí. Silky, así que nada, pues espero que le vaya muy bien. Venga, vamos a retomar y continuamos. It's really hard to face. I can't live without you. No caterpillar, would you ever say you feel it in my head? Everything is exactly how I feel. Everything is hard to find control. Could you think you're free? Running around here, you can't let go. Everything you wanted was something. Everything for me is just that good. Everything you say is fine, just see. Would you ever feel that you ever had just the Esos contrarritmos de antes de hacer el cambio me flipan. Qué bueno, es decir, vamos, que ni se te ocurre pensar ni siquiera que tuviste una oportunidad. Qué bueno. Está en fen fatal, pero total, ¿eh? Totalmente, me encanta Asami. Bueno, en cuanto a lo musical, ¿no? Bueno, Haruna es un patrón así en rítmico que refuerza mucho los acentos con la caja. Ya sabemos como ella también le dan, rellena mucho con los platos, el crash, siempre con una exactitud increíble. El doble bombo, mira que lo utiliza, pero que tampoco es una canción en la que vaya toda pastilla, por lo menos no es lo que ella suele hacer. Claro, Por lo menos claro. para ella esto es lento, ¿vale? Aunque no es tan Por lento, eso, no es tan por lento eso como está, parece, ¿eh, amigo? por eso está haciendo la filigrana. Sí, 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 pero no es tan lento como parece. Y Hombre, para nosotros no sería lento. claro, no, pero ¿sabes qué pasa? Que alguna vez me ha pasado de decir, bueno, venga, voy a tocar en casa esta canción o esta otra, y de pronto darme cuenta, digo, ostras, esto engaña. Esto va Vamos a mucho. bajar la velocidad aquí, Sí, 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 esto va mucho más rápido de lo que parece. Me ha que no pasado. me dan los dedos. Sí, sí, con Love Bites me ha pasado. Digo, ostras, esto va mucho más rápido de lo que tú intuyes cuando ves el vídeo. Así que nada, ella, lo que te he dicho, los contratiempos, ese toquecito de progresivo de vez en cuando que van alternando, me gusta mucho porque de pronto cambian al típico compás de rock, que es el 4x4 y cambian de pronto a un 6x8 o algo así, y está muy chulo, muy, muy chulo. Las M&M's, Miyako y Midori, me gusta porque es la típica canción en la que tiene unos riffs principales que van variando un poquito, van haciendo
alguna filigrana con un tapping, con un, ¿sabes? Con un picking Sí, sutil, pero están tranquilitas también, pero también tranquilos, para efectivamente, lo ¿no? que hacen ellas. Correcto, correcto, correcto. Yo, o hacen patrones descendentes, pero todo muy, muy tranquilito, como dices tú. No sé si después cuando hagan, no sé si le dará tiempo a hacer algún solo, em, pero me gusta mucho, me gusta mucho. Así que mm, para mí le deja mucho protagonismo a la voz y a la letra, que aquí hay prácticamente lo que se trata, pero las guitarras en cuanto a técnica, aunque hagan cosas más tranquilas, se ve que el instrumento es parte de ellas y me gusta mucho este tono diferente de la canción, ¿no? Y bueno, el bajo de mi hijo, como siempre, ¿no? Refuerza mucho a las guitarras, muy pegado a la batería. Sí, Me gusta sobre todo el sonido, ¿no? Que consigue un sonido muy redondo, muy, muy presente en la mezcla. Me da la sensación de que aquí ha priorizado los medios a los graves. No sé por qué. Me parecen más fuertes. Así que, muy bien, es que todo está muy equilibrado. No sé si tú quieres comentar así. No sé. no, lo que estaba diciendo, que es que es muy hard rock esta Eso es. canción. Ujú. Estamos acostumbrados al power metal, Claro, que va ahí a en sexta marcha, y aquí están en cuarta y se nota. Están claro. todas tranquilitas ahí. No están armonizando tanto como normalmente hacen, pero es que, claro, es que Asami Asami y la letra, gracias a los subtítulos, nos estamos enterando de lo que está cantando y estamos... Yo estoy absorto con lo que está diciendo Asami. Claro, bueno, aquí muy importante la historia que te cuenta y cómo te la cuenta. Además es, Y esta canción seguramente que sea en mitad del concierto ahí para hacer una pausita, para tomarse un respiro, para seguir claro, dando claro, caña en la siguiente. muy importante ver los gestos tanto faciales de Asami como los gestos de las manos. Dicen mucho Sí. de cómo va gesticulando y puntualizando, ¿no? Además que va interpretando, se ha metido en el papel de Sí, sí, mujer fatal sí, y sí, oye, sí. Totalmente, totalmente. Venga, pues seguimos. You ever have just so well? Ever since it's clear in my head now. Ever since it's time we have unknown. Ever since I took my control, you just think you're free. Round and round is a down. Ever since you want it was unfair. Ever since my man is just a gun. Ever since you say you're fine, Chelsea, you should hear myself that you ever had a chance with him. hace lo que quiere con la voz. Ahí lo llevas, amigo. No te creas que le ha costado ahí, que se le No, infla la vena. no, 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 no. Tiene, esto está ya.
súper interiorizado, ¿no? Lo que es la técnica vocal. Tengo que decir que el sonido de la guitarra de Midori me gusta menos que la que lleva habitualmente. Sí, ¿no? El sonido de esa guitarra no te ha molado tanto. Está bien, pero me mola más el otro. Sí, ¿no? Te gusta un pelín más agresivo, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, Y los solos que han hecho, pues, en su línea, pero cor- muy tranquilito, porque solo han hecho dos. y cortitos, cortitos. Claro, claro, Es que cortitos y sí, al pie. se nos ha Acuérdate quedado, que hicimos una con 14 solos claro, claro, y disfrutamos como un cochino en un charco. cierto, cierto. Así que bueno, Pues aquí nos ha sabido a poco. de todas maneras nos ha encantado. Así que nada, es como siempre, Haruna es un metrónomo humano. Sí, Mi hijo es la columna vertebral, es un equilibrio tonal brutal. Midori Miyako, la reencarnación de Steve Harris en Steve mujer. Harris, sí, es la hija de Steve Harris. Como digo yo que Asami es como si Montserrat Caballé y Bruce Dickinson hubieran tenido una niña, pues igual, ¿no? Pues es una cosa Sí, ahí por intermedia. ejemplo. Am, Perfecto. Me parece que tanto a nivel técnico, a nivel maestro y la elegancia escénica que tienen en general, pero Asami en particular en esta canción, como tú dices de Femme Fatal, pues está súper bien. Amigos, bueno, pues Carlos 1302, gracias por patrocinar esta reacción. Eh, si os ha gustado, pues se agradece el like, suscribiros, la campanita para recordaros las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad de una reacción y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.